siempre pareció que el Papa Francisco era el Papa favorito de las personas que no creen en Dios, que no van a misa y critican con más fuerza la doctrina católica sobre la anticoncepción, las familias numerosas, el divorcio y el aborto. Los católicos fieles están de acuerdo en que no dio la claridad que la Iglesia necesitaba en un momento de gran agitación cultural y social, cuando más necesitábamos esa claridad. De hecho, a menudo se unió a las fuerzas progresistas y habló con más pasión sobre el clima que sobre la persecución de los cristianos. Unfortunately, we have gotten to a point of no return. It's sad, but that's what it is. Global warming is a serious problem. Climate change at this moment is a road to death. A road to death, eh? En Venezuela, Nicolás Maduro causó tanta destrucción. Sus políticas socialistas colapsaron su nación una vez próspera. Los venezolanos fueron arrojados a la pobreza extrema, sufrieron humillaciones inimaginables y la nación experimentó la mayor migración humana del mundo, con 8 millones de personas huyendo del caos y represión de Maduro. Torturó y encarceló a sus oponentes políticos y, sin embargo, fue recibido y bendecido por el Papa en la Ciudad del Vaticano y se le otorgó el respeto de un país democrático normal. En su viaje a Cuba en 2015, el Papa Francisco negó a reunirse con disidentes que han sufrido durante mucho tiempo o con las familias de cubanos encarcelados y torturados. En Nicaragua, donde Daniel Ortega ha cancelado la Cuaresma por segundo año consecutivo y donde es difícil asistir a misa o tener confesión porque más de 200 sacerdotes están en el exilio por miedo a ser encarcelados, el Papa guarda silencio. Las opciones son cada vez más limitadas porque la dictadura sandinista se ha radicalizado. La situación en Nicaragua está íntimamente vinculada a la erosión global de la democracia. Es algo de lo que se habla muy poco. Algún exiliado habla, ponemos en riesgo a nuestros familiares dentro del país, que son utilizados como, básicamente como rehenes para callarnos. No lo han logrado, pero sí han llenado de mucho miedo a una gran comunidad de exiliados, y la comunidad religiosa es claramente una víctima de la represión transnacional. Es verdad que el Vaticano negoció la liberación de algunos sacerdotes, incluyendo el obispo Álvarez, pero su silencio fue doloroso y la represión no ha cesado. De hecho, hemos escuchado más declaraciones públicas de Marco Rubio, el Secretary of State de los Estados Unidos, que del Vaticano o del Papa Francisco. El Papa Francisco estuvo cerca del corrupto Lula en Brasil, un hombre que ganó las elecciones en circunstancias muy dudosas. Y su principal oponente, Bolsonaro, ha sido inhabilitado para competir en futuras elecciones. Tampoco se opuso a recibir una cruz blasfema de Evo Morales, de Bolivia, que combinaba el martillo y la hoz comunista, ateo y anticristiano, con el símbolo del sagrado sacrificio de Cristo por nuestros pecados. En África, donde los cristianos y católicos son asesinados brutalmente, hasta 75 decapitados en Congo hace solo unos meses, la respuesta del Vaticano ha sido débil y tibia. Mentre prego per il pronto ristabilimento della pace e della sicurezza, invito le autorità locali e la comunità internazionale al massimo impegno per risolvere con mezzi pacifici la situazione del conflitto. La respuesta del Papa Francisco a la persecución de los católicos ha sido insuficiente para quien, como sucesor de Pedro, debe representar y defender a más de 1.000 millones de fieles en todo el mundo. Y aquí en los Estados Unidos no hubo apoyo del Papa Francisco para los activistas cristianos pro vida, encarcelados por Joe Biden. I was indicted and sentenced to 3.5 years in prison for ministering in front of an abortion clinic and practicing my First Amendment right. And they accused me of being loud and threatening and obstructing and violent, all things that were not true.
Incluso cuando se enteró de que los católicos tradicionales estaban siendo infiltrados por el FBI y espiados en sus iglesias, él guardó silencio. De hecho, es peor. Ha sido uno de los peores perseguidores de los católicos que aman la misa en latín. Así es, el Papa Francisco prohibió este antiguo rito. Pero su mayor fracaso fue durante el COVID, cuando proclamó que recibir la vacuna contra el COVID era un act of love, un acto de amor, incluso cuando muchos católicos se oponían por razones religiosas, el uso de bebés o fetuses abortados en la vacuna. Vacunarse con vacunas autorizadas por las autoridades competentes es un acto de amor, y ayudar a que la mayoría de la gente lo haga es un acto de amor. Invitó al CEO de Pfizer al Vaticano y tomó órdenes del globalista secularista World Economic Forum y de WHO, the World Health Organization. Cerró iglesias, negando a los católicos la misa y la comunión cuando más lo necesitaban. Los católicos fueron relegados a misas de Zoom, sin alma. Muchos católicos, como yo, tuvimos que recibir la comunión en secreto, como los cristianos del primer siglo perseguidos. Luego, cuando las iglesias finalmente se abrieron, se nos dijo que debíamos mantenernos enmascarados y se nos prohibió cantar en misa para evitar contagios. No es extrañar que la existencia y la lealtad a la Iglesia Católica haya disminuido drásticamente durante el pontificado del Papa Francisco. La evaluación más importante del pontificado de Francisco es esta pregunta. ¿Hizo él a la Iglesia más fuerte y más fiel a las enseñanzas católicas? ¿Regresaron los católicos alejados o los no creyentes a la Iglesia? La respuesta es no. Eso es lo que la mayoría de los católicos fieles que asisten a misa dicen a puertas cerradas. Cualquiera que diga lo contrario está mintiendo. Martha Patricia Molina está aquí con nosotros, es una católica de Nicaragua que se encuentra exiliada en Texas, está conmigo ahora. Bienvenida, gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a ustedes por esta invitación. Marta, para aquellos que no saben cuál es la situación actual en Nicaragua, ¿puedes explicar? En una sola palabra, en Nicaragua no existe Estado de Derecho ni división de poderes. Es una dictadura criminal que persigue a todos los opositores y principalmente a las comunidades religiosas. ¿Por qué crees que el gobierno está siguiendo, targeting a los religiosos? Porque en 2018, cuando comenzaron las protestas cívicas en Nicaragua, la Iglesia Católica, por su humanismo y también por el amor a Cristo Jesús y a la verdad, abrieron los templos de sus parroquias para resguardar la vida de miles de jóvenes nicaragüenses que nos encontrábamos protestando en contra de las arbitrariedades cometidas por la dictadura. Y esto le fue muy molesto a los dictadores y entonces en una forma de venganza en contra de los obispos y sacerdotes y diáconos y también monjitas, entonces comenzó una persecución horrorosa que hasta el día de hoy la estamos sufriendo en Nicaragua. Más de 1000 ataques en contra de la iglesia que conlleva profanaciones, robos, golpes, juicios sin un sustento legal y un sinnúmero de agresiones se han vivido en Nicaragua y la que más sufre es la Iglesia Católica nicaragüense. Marta, cuéntanos su historia. Yo soy nicaragüense exiliada en los Estados Unidos, católica. En 2021 comencé a escribir un estudio que contiene una sistematización de todas las agresiones que ha cometido la dictadura sandinista en contra de la Iglesia Católica. Una investigación que obviamente en mi país no la podría realizar porque en Nicaragua las personas que pensamos distinto a la dictadura solamente tenemos 3 salidas, que son la cárcel, el destierro y el cementerio. Entonces yo estoy desafortunadamente en el destierro, pero desde acá, desde Estados Unidos, donde se me está dando esa oportunidad de alzar mi voz, yo continúo denunciando todas estas arbitrariedades cometidas por la dictadura sandinista en contra de los opositores y de la Iglesia Católica y también de la cristiana evangélica.
Como americana y también como católica se oye muy poco de lo que está sucediendo en Nicaragua, poquísimo, no del Papa, y tampoco se oye demasiado aquí entre la política americana, aunque Marco Rubio sí ha dado bastante voz a Nicaragua. Entonces, ¿qué quieres que los Estados Unidos hagan? Y quizás también el Vaticano, ya que vamos a tener un Papa nuevo. Definitivamente lo que sucede en Nicaragua es algo atroz. Ni siquiera podemos rezar el rosario en la calle. Todo tiene que ser escondido o dentro de nuestros templos. En esta cuaresma más de 4.800 procesiones fueron prohibidas y si sumamos en todo este periodo de tiempo, desde 2019, han sido prohibidas más de 11.000 procesiones. Lamentablemente la comunidad internacional no ha hecho lo máximo para terminar con esta dictadura y está dejando a manos de los nicaragüenses la salida de este lamentable conflicto. Pero en Nicaragua la dictadura tiene al ejército y a la policía que están dispuestos a asesinar a todas aquellas personas que se opongan a esta dictadura o que reclamen sus derechos. Y entonces no podemos hacer nada, estamos atados de pies y manos. Entonces la comunidad internacional creo que debería de tener una postura más firme en contra de la dictadura y no tener esa doble cara que hasta el día de hoy la ha tenido, que por un lado critican a la dictadura y por el otro lado la están financiando. Bien dicho. Marta Patricia Molina, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Importantísimo lo que nos has dicho. Gracias. Ustedes.